Bueno, buenos días, hermanos. Qué gusto verlos. Aquellos que no pudieron salir de viaje, qué bien que verlos acá, ¿verdad? Pongámonos de pie, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por la palabra, por todo lo que es. Señor, hoy día queremos agradecerte por lo bueno, por lo infinitamente fiel que eres con tu pueblo, por todas aquellas peticiones, sueños, por todas esas cosas que tú nos quieres hablar y revelar por medio de tu palabra. Hoy día queremos poner nuestro espíritu para alinearnos a tu propósito, para entender y conocer lo que tú quieres decirnos, Señor, y para que tú nos ayudes a caminar sabiamente. Y te pedimos que nos libres del mal, Padre, que nos guardes de todo daño, de toda situación. Y hoy día te pedimos por el Ecuador, para que pueda cambiar, ser un país de verdad, de paz, de bendición, donde tú quieres hacer las cosas conforme a tu santa voluntad. Que nuestro presidente y los demás ministros, personas de autoridad, puedan escuchar tu voz y entender, Señor, tu voluntad, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Saluda a la persona al lado y dile, hermano, qué bueno verlo acá. Se lo ve más joven, como que ha rejuvenecido, que lo que está tomando le está haciendo bien, ha perdido peso. Amén. Bueno, quiero hablarles hoy día de un tema que vamos a terminar ya esta semana, de esta serie que se llamaba Reparadores. Hoy día quiero hablarles reparadores de sueños. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido un sueño en nuestra vida? Creo que todos. Creo que todos hemos soñado con algo. Tal vez usted pensaba en hacerse, no sé, un artista, por ahí tener un sueño de viajar, conocer todos los países. Pero todos hemos soñado o hemos despertado con un sueño que nos hizo como volar, ¿no? Bueno, creo que una de las personas en la palabra de Dios que nos habla de los sueños y que siempre se lo conoce como el soñador, ese nombre es, ¿cómo es? José. José el soñador. Y la Biblia nos habla de su inicio. Era un joven que tenía una familia, pero no fue tan fácil para José ni para sus sueños ver la realidad. Y quisiera leerles en Génesis 37 del 2 al 4, dice: esta es la historia de la familia de Jacob. La Biblia comienza a hablar de la historia de una familia. Bueno, en la familia siempre hay problemas, ¿no? En las familias hay un hijo que se porta de una manera, otro hijo que se porta de otra manera. Hay un tiempo fácil, hay un tiempo difícil, pero esa es la familia. Y aquí sí el relato bíblico dice: José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaban José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque los había tenido en su vejez, y les hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bueno, aquí hay algunas circunstancias que nos relata y también nos retrata la historia de esta familia. Parece ser que Jacob, al término de su vida, ya mayor, tiene un hijo. Y dice que esa es la causante de esas atenciones, no solo porque lo tuvo en una edad avanzada, sino porque también era hijo de la persona que él más amaba y que ha muerto. Y de esa unión le nacen dos hijos, pero él tenía ya otros hijos. Así que los otros hijos de matrimonios anteriores, de uniones anteriores de Jacob, estaban celosos de la actitud que tenía este padre con José. Y sobre todo los detalles. Recuerden que en el tiempo bíblico, esto que leemos, y le hizo una túnica de colores, bueno, nos parece tan sencillo, ¿no? Pero en la época de ellos, tener colores era un asunto de mucho lujo, muy costoso, muy laborioso, porque había que teñir la ropa. Bueno, era todo un sistema, era todo un tema.
hacer ropa de colores, porque no era lo común. Pero el padre, para demostrar su amor, su dedicación, su preferencia, le dio este regalo muy especial a su hijo José. ¿Qué causó eso en los demás hijos? Lo que todos presumimos: celos, enfado, enojo. ¿Por qué mi papá lo prefiere a él? ¿Por qué mi papá es así? ¿Por qué mi papá es lo de esto? ¿Y por qué mi papá es lo otro? ¿Verdad? Ya había ese sentimiento de injusticia, de que el papá ya había escogido al heredero. Ustedes se acuerdan que en esa época el heredero se quedaba con todo. O sea, había también un sentimiento de injusticia y sabía que ahí había una parte económica afectada. Pero aparte de todo esto, José no se hacía querer, porque José era el típico hijo que venía con el chisme al papá. Usted tiene un hermano así, hermano, que usted lo hacía pegar: papi, si sabes que a mi ñaño lo retaron en el colegio. Papi, si sabes que a mi hermano sacó rojo en el colegio. Si sabes que mi ñaña entró tarde a la casa, llegó a las 3 de la mañana, tú estabas dormido, pero yo me di cuenta que mi hermana entró y se cambió de ropa. Usted tenía un hermano así, hermano, ¿sí o no? Que los hacía quedar mal. Y usted estaba contento porque su hermano le venía y lo hacía quedar mal y le daban la garrotiza a usted. Y él quedaba como chismoso, ¿verdad? ¿Usted cómo lo trataba? Yo le contaba, pero ya, cuando yo estaba en el colegio, estaba en un colegio militar, yo llegaba a mi casa 5:30, 6 de la tarde. Y yo le decía a mis padres que me quedaba haciendo ejercicio, que yo era atleta. Y bueno, yo le hacía un cuadro hermoso y maravilloso de su maravilloso hijo. Hasta que entró mi hermano al mismo colegio y mi hermano se apareció por la casa a las 3 de la tarde, 3:30. ¿Y tu hermano? No, pues mi hermano se queda arrestado, todos los días lo dejan arrestado, por eso que él sale tarde. Hasta ahí me llegó el relato de ser atleta en mi colegio, hermanos. Todos tenemos un José en la vida, ¿verdad, hermanos? Que no queremos, pero la manera constante de Jacob de ser con José causó daño, causó división, separación. Y aquí hay una advertencia, a pesar que el tema es reparador de sueño, quiero darles una advertencia a los padres de ser justos con cada uno de sus hijos, no porque es el más pequeño y porque el grande ya, y porque él trabaja, porque me salió inteligente, porque me salió estudioso, y por lo de acá, que es coloradito, que es bonito, que se parece al abuelo, que tiene la cara de la mamá. No, hermanos, usted tiene que ser justo. Diga conmigo, ustedes que han sido abandonados, desamparados ahí por su papá, creo que les va a llegar esta palabra hoy día. Y bueno, José venía y les hablaba de la mala fama. Entonces uno comienza a pensar: José era egoísta, lo habían creído con un sentimiento de mezquindad. Él no tenía respeto ni aprecio por sus hermanos porque su papá no le había inculcado esos valores. ¿Cómo José podría ser usado por Dios? ¿Cómo José va a escalar posiciones tan altas, como usted sabe bien la historia, donde él iba a ser un hombre de gobernabilidad, un hombre de equidad, un hombre de juicio, un hombre administrador? ¿Cómo puede ser si los primeros años de su vida, a sus 17 años, como narra la Biblia, era un muchacho de casa malcriado, que estaba enseñado a que todo le den, a que todo él se merecía, que él era la luz de los ojos de Jacob y él estaba sobre todos? Lo más lógico, que todo lo que él oía del papá, que todos los favores, porque los sirvientes y los esclavos decían: no te metas con José porque él es el favorito. Y no importa, lo rompió, no digas nada porque es José. Como es José, el papá se te va a poner bravo, te vas a poner problema. No, si lo hizo José no importa, límpialo tú. Entonces todos estaban pensando de esa manera. Entonces, ¿cómo un joven, un niño, un adolescente va a desarrollarse en un ambiente tan tóxico? Porque es tóxico lo que le estaban haciendo al pobre José. Lo estaban criando como que él iba a ser merecedor de todo y que a él no le iba a costar nada, solamente porque él era un niño bonito, amado por su padre.
Y viene lo que nos narra el Génesis en el 37, capítulo 37, versos 5 y 8. Y dice, y soñó José un sueño. ¿Y a dónde va? El auditorio escogido, selecto de José, son sus hermanos. Y le contó a sus hermanos. ¿Y qué dice el resultado de este sueño? Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. No es que les caía mal, no es que estés pesado, no es como decir, ándate de mi cuarto, sal de aquí, no te quiero ver, no, que anda, y le ponen apodo. No, ellos lo odiaban, lo detestaban. La palabra es como que había un sentimiento, una respiración como de hacerle daño. Eso es lo que quiere decir la Biblia. Y él les dijo, y él viene todo campante, todo feliz, porque él vive en una burbuja, donde él todo se lo merece, donde los demás están para servirlo, donde los demás no son como él, donde los demás son segundos y donde los demás están debajo de él. Y él viene, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que ataban manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y el que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Glorioso sueño de José. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Te señorearás sobre nosotros? ¿Y qué termina el resultado de este sueño? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. La pregunta que me salta en este momento, ¿cuál fue el resultado de este sueño? Más odio, más separación. Ya en el corazón ya había una decisión, hay que acabar con este tipo, nos cayó mal, se está llevando todo y nos va a dejar sin nada. Imagínense cuando José sea el principal de nuestra casa, él nos va a tratar como esclavos. Ya lo está soñando, ya lo está diciendo. La gran pregunta en esta mañana para mí, y se la comparto, ¿este sueño venía de parte de Dios? ¿O fue un sueño egoísta de un muchacho malcriado llamado José, que creía que se lo merecía todo? ¿Cómo podemos saber, hermanos, qué sueño es parte de Dios y qué sueño es parte de nosotros? Porque si ustedes me preguntan y usted viene como mamá y papá y me viene a contar, ¿sabe qué, pastor? Mi hijo tuvo un sueño que él se veía, que él se levantaba sobre una ola y pisoteaba a los hermanos, y ahora los hermanos están bravos con él, y ahora él se cree más que ellos, y tengo este problema. Yo le diría, bueno, es que hermana, ¿usted qué le ha metido en el corazón a ese pobre muchacho? ¿O qué amigos le está escuchando? ¿O usted le está dando responsabilidades, trabajo? Parece que José no hacía nada porque los hermanos eran de ovejas, así que ellos tenían que salir al campo a trabajar, donde había un desierto, a buscar agua, a buscar monte, pero José se quedaba con el papá en la tienda. Ahí se jugaba PlayStation todo el día, viendo Netflix todo el día, con el aire acondicionado. Él estaba ahí en la tienda con el papá. Él no hacía el trabajo de los demás, sino que el papito lo quería tener acurrucado a su lado. Y yo le diría, usted tiene la culpa de lo que su hijo está soñando, porque él ya está proyectando lo que piensa que va a vivir. Pero esa interpretación mía, y tal vez de muchos, podríamos decir, está equivocada. Este sueño viene de parte de Dios. Porque claro, José comienza a soñar estas cosas y donde él se ve que él es el principal, donde él se ve el más famoso, el más grande, el más hermoso, el que se merece a todo y que le tienen que dar todo. Y le vuelvo a decir, tal vez usted papá, tal vez usted mamá que está aquí en esta mañana, ¿no será que está criando un José en su casa? ¿No será que usted le está inflando los sueños a su hijo porque no le ha enseñado el trabajo, la responsabilidad? Tal vez tiene un nieto que es la vida de sus ojos.
Ah, ese nieto nadie me lo toca, ese nieto nadie me lo mira. Es que el bebé quiere ver televisión, se me van todos al cuarto porque el bebé quiere ver la televisión. Es que el bebé quiere dormir y en este cuarto es el único que hay aire acondicionado, así que se me van todos al patio porque el bebé quiere dormir. ¿No será que estamos criando José también nosotros en nuestra casa? Entonces los hermanos como usted y como yo interpretaron que por culpa de Jacob, de este padre injusto, ya este sinvergüenza de José, ahora hasta sueña que nos va a mandar y nos va a pisotear. Pero la Biblia no se queda ahí. El relato continúa en el mismo capítulo de Génesis 37, 9-11. Dice, al poco tiempo José tuvo otro sueño. Diga conmigo, qué error. ¿Qué error? Diga, error. Ya lo odiaban. Ya estaban hablando de matarlo. Ya les caía mal. Pero José, como premio, como bueno, como decimos nosotros, va y dice que tiene otro sueño. Y se lo contó ¿a quiénes? ¿A quiénes? A la barra brava que tenía en la familia, a los más queridos, a los que soñaban con José, pero no para hacerle bien, sino para hacerle mal, a ese grupo. Y él viene todo feliz, todo contento, porque él vivía en una fantasía. Escuchen, chicos, muchachos, dejen de trabajar. Tuve otro sueño. Soñó que se sacaba la lotería y todos eran ricos. Soñó que todos iban a Disney a pasear. No. Tuve otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y esta vez le contó el sueño a su padre. Parece que la vez anterior fue tanta la mentalidad de José que le contó solo a los hermanos. Pero esta vez ya estaba el papá. Y cuando el papá escucha el sueño dice, ¿qué clase de sueño es este, José? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos, tenían odio, tenían ira, su padre estaba intrigado por el significado de sus sueños. ¿Por qué a Jacob le perturbó? Porque él sabía que lo que estaba hablando José era obra de Jacob. Él era el que estaba criando a un ser, a una persona que pensaba que su futuro era estar por encima de los demás. ¿Usted se ha encontrado con personas prepotentes? Esas personas prepotentes generalmente, no digo siempre, pero generalmente son personas que tienen mucho dinero. Y son personas que andan con 1 y 2, 3, 4 empleados y los tratan mal al empleado y tratan mal a la papá y tratan mal a la mamá y trata mal a todo el mundo. Esa persona comienza a tener, como tiene fortuna, hace una empresa y comienza a tratar mal a los empleados también, a la gente de la empresa. Es injusto, egoísta. Él piensa que todo se lo merece. Entonces, cuando Jacob escucha a José hablar, yo creo que también tuvo remordimiento y dijo, yo creé ese sueño. Yo hice de José ese egoísta, que ni papá ni mamá son buenos, él es. Que Dios nos libre, hermanos, de estar criando un José en la casa. Que Dios nos dé la sabiduría de mantener el juicio, la justicia, la verdad en medio de la familia. Pero Jacob no lo hizo. Jacob solamente quería un deleite, su hijo amado José, y lo puso por encima de los demás. Y ahora esos sueños atestiguan que José se está convirtiendo en ese ser que él está ayudando a crear. Pero aquí viene la intervención de Dios. Esta es la parte de José el humano. Yo diría José el inútil, porque si ustedes me dirían, ustedes confiarían en una persona tan egoísta que el padre y la madre, él los ve como sirvientes, que sus hermanos son sirvientes. Yo le daría poder a José. Yo confiaría en José como gobernante. Yo haría de José la persona que va a regentar los años difíciles de nuestra tierra, porque ustedes saben la historia que se va a venir una sequía y toda esa historia. Pero ustedes le darían el voto a José.
Ustedes confiarían en José porque ni sus propios hermanos, ni su propia familia lo soporta, porque es un tipo egoísta, vacío, ególatra, que está pensando que él es el único, él es la respuesta a todo. Pero esa es la parte humana. Y lo primero que quiero compartirles en esta mañana, usted tiene que entregarle sus sueños al Señor. ¿Qué tiene que hacer? ¿Entregar sus sueños? ¿Entregar sus sueños? José no estaba listo. José no recibió ni una instrucción ni una dirección en su casa. Sus sueños no trajeron bendición ni unidad, sino separación. Los planes de José lo alejaron de su casa y de la voluntad de Dios, que siempre Dios es un Dios justo. Porque hay gente que quiere tener plata, dinero, fama, solo para él, para ser egoísta, para disfrutar, para verme mejor, para ser el hombre más bonito, la mujer más hermosa, para que todos me tengan envidia, para poder disfrutar y hacer lo que me dé la gana, para no tener que pedirle permiso, porque un día yo voy a tener un trabajo y me voy a ir de la casa y a mí nadie me va a contar. Ese era el sueño de José. Pero ahí viene la parte de Dios. Dios vio que José no tenía habilidades, no tenía carácter, no amaba a nadie, era un egoísta. En ningún momento de este relato vemos que José se acerca y dice: Señor, qué sueño más raro y tan extraño que tengo. Así que ni Dios le servía a él para consultarle, porque él hubiera dicho: bueno, Señor, ¿qué es este sueño tan especial? Y si hubiera tenido un poquito de consideración. Yo sé que yo no les caigo bien a mis hermanos, pero él estaba abstraído de la realidad que se estaba dando en su hogar. Pero si yo se los comento, si él hubiera tenido un poco de consideración, de afecto, amor a sus hermanos, si yo se los comento a mis hermanos, ellos se van a ofender. Yo voy a traer tropiezo, herida a mis hermanos. No, él dijo: saben, muchachos, yo tengo un sueño, y en ese sueño yo estoy al lado de Superman, de los Avengers, y yo estoy acá y ustedes están allá abajo mirándome, están aplaudiendo, pero saben que yo soy buena gente, me voy a tomar una foto con ustedes para que los demás vean que yo también soy familia. Así era de egoísta José. ¿Por qué hoy por hoy tenemos una generación de jóvenes vacíos y egoístas? A veces en la casa hay necesidad y el hijo está que sufre y muere porque el papá no le compra el teléfono que quiere, porque no puede salir con los amigos este fin de semana a la playa, todos se van a la playa y tú no me das plata, y el papá y la mamá están que se matan trabajando. Ahí la mamá y el papá partiéndose el lomo, pero él quiere la túnica. No, es que ya todos tienen esto, yo también tengo que comprármela. La culpa no es de ellos. ¿Será que nosotros le ayudamos a que tengan esos sueños? ¿Será que nosotros fuimos como Jacob y no le enseñamos el valor del trabajo, del servicio, del amor? En ninguna parte de esta historia usted lo ve que José agarra un palo, una escoba para ayudar. Él dice: papá, tú no quieres que vaya, pero mis hermanos están trabajando allá, yo voy a ir a ver cómo les va a mis hermanos en el trabajo. Jamás dice que José venía: papá, vamos orando, vamos pidiéndole a Dios palabra, voluntad, vamos a Dios. Sino, no, todo era el mundo de José, todo era el sueño de José. ¿Por qué nuestros sueños a veces no se cumplen? Porque no le pertenecen a Dios. Usted tiene que entregarle su sueño a Dios. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Así que la vida continúa y José sigue con estos sueños. Tal vez él quería dormir más rápido para ver qué otro sueño tenía, donde él llegaba, donde él escalaba, donde esto. Pero aquí viene la parte de Dios, y es esta palabra que no nos gusta a nosotros. Dios utiliza el proceso para aterrizarlo a José y enseñarle lo que es cumplir la voluntad de Dios. Porque si tu sueño te lleva tan lejano y te lleva tan alto, te quiero decir que no hay lugar ni espacio donde tú estés que no te lo vas a encontrar a Dios. Dios es el Rey del universo. ¿Cuántos lo saben esta mañana? Dios es el creador de todo.
Y no importa quién sea usted, qué apellido tenga, o cómo lo crió su papá, o todos los recursos que le dio su mamá, no importa nada, porque Dios sigue siendo el Rey de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y nada se mueve, ni nada se cae, si no es por la voluntad de Dios. Dios está aquí para gobernar. Hay gente que se cree tan poderosa. Yo conocí el caso de un señor que tenía tanto dinero, hermanos, en uno de los lugares más caros de esta ciudad. Se construyó unos negocios, una calle, todo para él. Pero cuando llegó el COVID, con todo el dinero que tenía, se murió como los demás. ¿De qué le sirvió tanto poder, tanta plata, tanta arrogancia, tanta autosuficiencia? Todos nos olvidamos que en esta tierra reina Dios y a Él merece toda la gloria, toda la honra. ¿Alguien dice amén esta mañana? Pero también quiero hablarles a aquellos que han tenido un sueño y los demás no creen. Están ahí con ese sueño, no se lo dicen a nadie porque sienten que los demás lo van a hacer a un lado. Pero si este sueño viene de Dios y este sueño se lo has entregado a Dios, espera el momento en que Dios te va a ayudar a cumplir ese sueño, en que Dios te va a levantar a vivir ese sueño. Tal vez hoy día humanamente te puedes ver, yo no lo puedo lograr, yo no puedo hacer que esto suceda, yo no tengo los recursos, las conexiones, el dinero, las relaciones para que esto sea real. Pero Dios, si tú se lo entregas a Dios, en Él encontrarás todo. David, cuando se le burlaban del rey David, en el Salmo 22, versos 7 y 8, dice: todos los que me ven se ríen de mí y en mí hacen burla, se tuercen la boca y me mueven, menean su cabeza. Porque todos se burlaban de quién era David. Nadie podía creer que David un día se iba a levantar como el rey de Israel, el hombre que iba a ampliar los territorios de Israel como nunca ha habido en la historia, ni nunca más lo habrá. El hombre que iba a ser de una nación consagrada y entregada a Dios. El hombre que iba a tener una carga para levantar el templo de Dios. Ese era David. Pero David esperó en el proceso que Dios lo mandó a pelear con un gigante. Dios lo mandó a servir a un rey loco. Dios lo mandó a vivir en las cuevas y en las persecuciones. Dios lo mandó alejado, a vivir alejado de su familia. ¿Todo para qué? Prepararlo para el día en que iba a ser un buen rey. José va a conocer el proceso de Dios, porque la historia nos dice que más adelante, en el capítulo 37, verso 18, el padre anteriormente lo manda a José. Como yo les decía, la familia de José son gente de ovejas, ovejeros. Y usted sabe que los ovejeros tienen que caminar al son del monte, de la hierba y al son del agua. Así que a veces se alejan del campamento 1, 2, 3, 4 días. Y un día Jacob le dice: José, ándate a ver cómo están tus hermanos. José, ándate a ver cómo está el estadio de las ovejas y me trae ese informe. Y como era el desierto, me imagino una planicie, dice el relato en el verso 18 del capítulo 37, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Una cosa es que te caiga mal tu hermano. Una cosa es que tú, aunque no se lo cuentes a nadie, tú lo evites. Una cosa es que tú no quieres tener relaciones ni nada con él, porque siempre pelean, chocan. Eso yo lo entiendo. Pero otra cosa es llegar al plano que tú dices: lo voy a matar, como Caín. Ya no lo soporto. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Tanto les había calado ese sueño, esos sueños, que era una herida viviente, una herida abierta en el corazón de ellos, de que José se veía mejor que ellos, más importante que ellos, de mucho más beneficios que ellos, más rico que ellos,
más poder que ellos. Y comienzan a confabular y dice: ahora pues, vení y matémosle y echémosle una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Y veremos, lo segundo, qué será de sus sueños. Por eso, al principio yo les decía, ¿estos sueños vienen de José o vienen de Dios? Y viendo todo el ambiente que se gestó después de los sueños, yo hubiera dicho: esto es de José, de un muchacho vacío, de un muchacho egoísta. Y estos hombres comienzan a decir: vamos a ver qué pasa con los sueños de José. Se acabarán, porque muere el hombre, muere ese sueño. Vamos a ver dónde quedan los sueños de grandeza de nuestro hermano. Pero Rubén, el hermano mayor, oyó esto, lo libró de sus manos y le dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, no pongáis mano en él por librarlo así de la mano de sus hermanos, para algún momento hacerlo volver donde su padre, para escapar, huir, decirle: ya cállate, no estés hablando de tonterías, de sueños, y vete donde mi papá y nunca más vengas donde tus hermanos porque te quieren matar. Ese era el plan de Rubén. Es un plan bueno, yo creo, un plan misericordioso. Pero si Rubén hubiera podido salvar a José de la mano de los hermanos, Rubén no hubiera nunca podido salvar a José de José, porque José tenía todo el perfil de ser una persona vacía. Tal vez después de esto venir a ser una persona rencorosa, porque ustedes saben dónde se salvaba de este plan de muerte, de asesinato de sus hermanos. ¿A dónde él iba a ir? Donde su padre. Y seguramente Jacob iba a ser algo que iba a lamentar toda su vida, se iba a armar una matanza ahí, o qué sé yo, un destierro, o se iba a terminar. Pero hay una promesa sobre esta familia, con todos los hierros, errores, con todas las malas decisiones. Dios estaba sobre esta casa, y eso nos demuestra la misericordia de Dios sobre nosotros. Aunque nos equivocamos, aunque fallamos, aunque le mentimos, y aunque nos olvidamos, y aunque nos burlamos, Dios se queda con nosotros. ¿Cuántos le dicen gracias, Señor, a eso, hermano? Amén. ¿Sí o no? Dios se queda con su pueblo. ¿Sí o no, hermano? No lo merecemos, pero Rubén dijo: no, lo voy a salvar. Pero nunca podía salvarlo a José. El único que podía salvar a José de José es el Señor. Así que Rubén parece que tiene que salir, los deja con ese consejo. Los hermanos siguen pensando con el enojo, viéndole la cara al niño bonito José, que lo tienen ahí en un hueco, en una cisterna, escuchando sus gritos, sus lamentos: ñaño, ayúdeme, tengo otro sueño, cállate. Le querían pegar ahí, ¿verdad? Rubén ya no está, y dice: y se sentaron a comer pan, y justo alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas. Ismael son parientes lejanos de ellos, porque Ismael también es un hijo de Abraham, como ustedes saben la historia de Agar, la esclava, que venían de Galaad. Y sus camellos traían aroma, bálsamo y mirra, iban a llevar toda la mercadería a Egipto. Entonces se levanta otro hermano, Judá, dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslos a los ismaelitas. Miren este genio, ya no lo matemos, mejor hagamos ganancia. Vendámoslo como esclavo, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, para bien o para mal es nuestra sangre. Y cuando pasaron los madianitas, seguramente ellos lo llamaron, como vieron a José, un muchacho joven, imagínense, bien papeado, solo comía café todos los días, estaba bien bonito, rosadito, todo bien. Y como era niño de casa, me imagino que estaba bien vestidito, todo limpio. Y los esclavistas se lo llevaron, lo compraron. ¿Y dónde fue a parar? ¿A dónde fue a parar José? Dios no permitió que regrese a casa, porque la casa de José era un daño para la vida de José y un daño para los planes de Dios. Hay circunstancias y hay situaciones que nosotros no entendemos, hermanos. Y tal vez hoy día le estoy hablando a personas
que están viendo sus sueños pisoteados, porque eso es lo que ven hoy día. Tal vez usted ha venido acá, hermano, todo cansado, y eso que soñé, y eso que... Tal vez tú en este momento, como humano, como persona, como todos somos, tú dices, esto ya se acabó. José, cuando estaba yendo camino a Egipto, él estaba pensando, ¿y ahora qué será de mí? Voy a ser un esclavo, voy a morir, ¿qué me harán estos hombres? José no era un hombre que estaba enseñado ni a trabajar, ni a sufrir, ni a dormir mal, a comer bien. Eso es lo que sabía José. Él no sabía lo que era responsabilidad, trabajo. Él no sabía eso. Él no sabía ni siquiera decir gracias, ni permiso, porque eso no le habían enseñado. Pero ahora se encuentra en esta ruta de esclavo y Dios lo está separando de ese sueño que él tenía en el corazón. Tal vez hoy día usted no entienda por qué está pasando todo lo que está pasando, pero yo le puedo decir, si usted se lo entregó al Señor, lo que está viniendo, lo que está pasando es parte del plan de Dios para bendición. ¿Cuántos lo creen hoy día? Tal vez hoy día usted y yo estamos ahí todos pensando, pero Señor, ¿por qué estoy en esta tierra? Tanta violencia, tanta extorsión, yo no puedo tener mi negocio, yo no puedo andar seguro, pero esto es parte del plan de Dios. Dios no nos va a abandonar. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Dios no nos va a dejar. José comienza a caminar con gente que no ama a Dios, pero que Dios usa para sus planes. Si Dios le hubiera dicho, Jacob, en sueños, envíame a tu hijo José a Egipto, ¿ustedes creen que Jacob hubiera hecho caso? ¿Sí o no? Si Dios te dice, entrégame a tu hijo y para que haga esto, ¿ustedes lo harían, hermano? Porque uno no quiere. Más aún Jacob, que se había enamorado tanto de lo que era José. Tal vez él veía lo que Jacob nunca pudo ser. Y ahora si Dios le hablaba, José, quiero que dejes la casa de tu papá, quiero que dejes tu familia, quiero que dejes tu colchoncito que tanto amas, quiero que dejes tu comidita que tanto amas y te vayas a Egipto. ¿Y con quién voy a ir, Señor? Con nada, como lo hizo su bisabuelo. ¿Ustedes creen que José lo hubiera hecho? Por supuesto que no. Porque a veces nos aferramos más a nuestro sueño que al sueño que Dios tiene en nosotros. Y hoy día, si hay algo que debemos aprender de esta historia, es amemos el sueño que Dios tiene para con nosotros. No se desespere, ni se derrumbe, ni se siente mal, hermano, porque no entiende hacia dónde está pasando su vida, hacia dónde la vida lo está llevando. Solo confíe que Dios está al final de la historia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Esclavo, sirviente, no son títulos para tener una buena vida. José llega a Egipto como esclavo, seguramente como era la costumbre, con una cadena en el cuello, con cadenas en las manos, y así Potifar lo ve en el mercado de los esclavos y lo compra. Entiende José que ahora ya no es libre. Ya no es que me levanto a la hora que quiero, me visto y me traen la comida a la cama y ya no. Ahora entendió que él ya no tenía vida, que él le pertenecía a otra persona, a Potifar, que era un hombre que dirigía la cárcel, era un funcionario, era un hombre muy importante de Faraón. Y me imagino que una persona que tiene que lidiar con presos, esclavos, no es una persona muy fácil, es una persona mala, porque ustedes saben lo que sucede en la cárcel y todos los escándalos que vemos en la cárcel día tras día y las situaciones horrorosas. Entonces la gente que trabaja en esos centros comienza a endurecerse, ¿sí o no, hermanos? Comienza a hacer de una manera, porque tratan de la misma manera a todos. Pero Potifar ve algo distinto en la vida de José. La Biblia dice, pero Dios estaba con José. José no sabía esto, porque ustedes ven que Jacob nunca lo lleva a un altar, lo lleva a la iglesia, a la casa de Dios, a un lugar. Nunca le hace eso Jacob. José está solamente en sus caprichos, en sus deseos, en lo que él quiere hacer. Pero Dios lo ha escogido a él. Pero no quiere decir, y esto es algo importante, hermano, Dios te ha escogido a ti. Yo creo que Dios nos ha escogido a todos.
Pero eso no quiere decir que Dios te va a usar a ti hoy día como Él te ha escogido. Lo que quiere decir es que Dios te va a preparar para el día que Él te pueda usar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque hay muchas personas que dicen, pero yo creo que yo puedo ser pastor, yo puedo predicar. No, hermano, deja que Dios te prepare. Tal vez tú dices, pero yo puedo ser un gran empresario, yo he estudiado tanto, tengo estos títulos, tengo estas relaciones. Deja que Dios te prepare y Dios dirá el momento en que tú tienes que brillar, que tú tienes que salir. Lo que le pasó a José. José entiende que ahora le toca trabajar. Él nunca arreglaba la cama, ahora tiene que arreglar la cama. Él dejaba todo botado en el baño y ahora tiene que limpiarle el baño a otra persona. Él tiene que poner la mesa. Antes le ponían la mesa a José, pero ahora él. Y como Potifar lo vio tan bien a este muchacho, tan diligente, tan limpio, tan pulcro, tan ordenado, bueno, todas las cosas que Dios estaba poniendo en el corazón de una vida rendida a Dios, Potifar decide y lo pone como gerente de la casa. Y dice que la Biblia atestigua que Potifar no se preocupaba de nada en su casa, solamente de sentarse a comer, porque José era responsable y comenzó a ministrar a otros esclavos y comenzó a hacer esto. Y entonces dice aquí la Biblia que José se sentía bien, sentía que Potifar era amable, era gentil con él. Y comienza a comprender y tal vez a pensar, bueno, por lo menos Dios ha tenido misericordia de que fui un esclavo, me hicieron un daño tan grande, tan injusto, pero por lo menos he caído en una buena casa, en un buen lugar. Esta familia me quiere, me trata bien, me respeta. Pero hermanos, donde tú te quieres quedar no necesariamente es el lugar donde Dios te tiene preparado para ti. No te quedes en el lugar donde tú te sientes cómodo. José comenzó a quedarse cómodo en esa casa, porque Potifar no lo trataba como esclavo, lo trataba como un gerente, como un administrador. Y a veces así es el mundo. El mundo comienza a darte regalitos, ¿no? Te comienza a dar puestos y te comienza a tratar bien, y tú comienzas a perder de vistas el sueño que Dios tiene para tu vida. Y de pronto viene más trabajo y tú comienzas a ganar más. Pero te toca trabajar los domingos, así que un domingo ya no puedes venir a la iglesia, o ya llegas tarde y ya no te puedes comprometer al servicio, y ya no puedes decirle a los hermanos que tú vas a ayudar, porque tú ya te estás volviendo una persona tan importante. Y tú estás viendo tanta gente que está dependiendo de ti, y comienza el enemigo a robarte tu sueño y a ponerte tropiezo. Y a ponerte esa nube en tu cabeza, esta venda en tus ojos, y tú dices, ya estoy en el lugar donde Dios quería tenerme. Porque en esta casa, creo que es el propósito de Dios. Yo voy a morar en esta casa, voy a vivir con Potifar. Tal vez algún día mi amo me dé la libertad, tenga un dinero ahorradito, voy a vivir bien en Egipto, y tal vez ¿qué será de mi vida? Pero Dios le dice a José, no he terminado con tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Dios no ha terminado con mi vida. Donde usted está es una estación, hermano. Es una estación donde usted está aprendiendo muchas cosas. El enemigo se levanta y lo acusan a José de intento de violación. Y no cualquier persona, hermanos. Eso tenemos que pensar. Tal vez romantizamos la lectura, ¿no? No es cualquier persona. Es el jefe de la cárcel. ¿Se puede imaginar usted, hermano, que una persona al que dirige la cárcel le quiera violar la esposa o las hijas de él? ¿Se puede imaginar lo que este hombre hoy día le haría a ese pobre cristiano, a ese pobre ser que ha cometido esa falta o ha tratado de hacer esa falta? Es exactamente lo que le pasó a José, porque la mujer de Potifar se comenzó a enamorar de José, lo vio hermoso, bien parecido, y comenzó a seducirlo, decirle, duerme conmigo. Pero José pasa la primera prueba. Esta vez no hay un padre que lo guíe, es el trabajo, es la injusticia, es el golpe, es la vida mala que le enseña a buscar a Dios.
Lamentablemente, hermanos, muchos de nosotros hemos tenido que pasar por la prueba para aprender a amar a Dios, ¿sí o no? Yo era una persona que nací en la iglesia cristiana toda mi vida. Yo nunca fui de otra religión, yo soy la tercera generación de cristianos, ya mis hijos son la cuarta generación, yo nunca fui a otro lugar. Desde que muy pequeño yo aprendí la iglesia, que cantar y todo eso y eso, pero yo no conocía a Dios y comencé a desviarme, hasta que un día se fue todo, hermanos. Y en Babilonia, en el mundial, afuera, en Egipto, afuera, aprendí cuán necesario es Dios. Lo mismo le pasó a José. En la casa de la promesa, nadie le habló de la promesa, pero en la casa del egipcio, donde los dioses, los ídolos estaban, él aprendió que debe honrar a Dios. Dios va a tratar tu vida para que tú descubras honrar a Dios. Mi oración es que tú no necesites pasar por la tribulación, por el dolor, por la enfermedad, por el quebrantamiento, por la quiebra, por la traición, por la herida. Tú no necesitas pasar por eso. Ríndete a Dios. Cuando la mujer viene con el deseo de fornicar con José, José le dice: pero yo ¿cómo haré este mal a una persona que me ha tratado tan bien? Yo nunca lo vi anteriormente a José decir gracias, ser agradecido. Pero en la esclavitud él aprendió a ser agradecido. En la casa que sobraban los panes, que le prendían la luz cuando él abría los ojitos y le limpiaban la casa y le lavaban la ropa, él nunca dijo gracias. Pero en la casa de la esclavitud él dijo: yo cómo voy a ser mal agradecido con el hombre que me ha dado y me ha tratado tan bien. Y en segundo lugar, ¿cómo yo voy a ofender a Dios que ha sido tan bueno conmigo? ¿Será que a veces necesitamos ir a la casa de la esclavitud, a la casa del dolor, para acordarnos de Dios? ¿Será que es necesario, hermano, que a veces tengamos que desinflar nuestros sueños, esos caprichos? Porque hoy día yo me veo como José. Imagínense, ¿qué hace una persona de 17 años o menos de 17 años? La mitad del tiempo en la calle y la otra mitad del tiempo mirando el espejo, ¿sí o no? Viendo lo bonito que estoy, estás viendo, si es hombre, que estoy fuerte, me estoy saliendo músculo, ¿verdad? Pero José aprendió en la esclavitud, en el maltrato, cuando no tenía nada, a perderlo todo, descubrir que su todo no era su casa, su herencia, su papá. Su todo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido que Dios es todo? El trabajo se puede ir, la salud se puede ir, la familia se puede ir, pero que no nos falte Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Sí, todo podemos perder. José lo perdió todo, pero fue el día que encontró todo. Y viene Potifar y dice: de verdad, José, mi mujer te ha acusado de que la trataste de violar, aquí me trajo tu ropa, porque José salió corriendo hasta desnudo con tal de no caer en el pecado. Potifar vino y lo abrazó: José, tú me has demostrado que tú me amas, yo no le creo a esa mujer, yo creo que tú eres un hombre. No, Potifar fue como todo hombre, lo agarró y lo tiró a la cárcel. ¿Qué habrá esperado o qué habrá pedido o qué habrá pensado que le hagan a José en la cárcel? Pero nuevamente la palabra se levanta acá y dice: pero Dios estaba con José. Diga conmigo: pero Dios. Yo quiero hablarle a los papás y a las mamás que sufren por un hijo pródigo. Tal vez está en un momento muy terrible, como un hermano me contaba que su hijo está en la cárcel, un nieto está en la cárcel. Pero oremos porque Dios esté con él. Que en ese momento lúgubre, en ese momento terrible, en ese momento horrible, que Dios esté con él. Porque es bien cierto, la familia hace un esfuerzo, lo que sea, y sale de la cárcel. Y la pregunta es: ¿para qué sale de la cárcel? Para volver a la cárcel, si es que no conoce a Dios. Salimos de una situación, salimos de un pecado, salimos de una quiebra, salimos de enfermedad, pero debemos salir a Dios, no salir nuevamente para volver a lo mismo. José pasa 13 años, dice, hacen cálculo porque
a los 30 años va a salir libre, pasa 13, 14 años, todo ese proceso de cárcel, de maltrato, donde toda su juventud está en una cárcel, pero Dios estaba con él y comienza a organizar. ¿Ustedes saben lo que es organizar una cárcel, hermano? Donde los presos hagan orden para comer y tiren acá y limpien acá y no hagan bulla y no haya. Ustedes ven cuántas veces los militares tienen que entrar a nuestras cárceles a tratar de poner orden, pero medios dan saliendo los militares y ya vuelve otra vez la misma situación y a veces hasta peor, ¿sí o no, hermanos? Pero dice que Dios puso gracia en José, que esa cárcel comenzó a prosperar, a prosperar. José llegó a Egipto como esclavo y ahora es un prisionero de una cárcel acusado de violación, y todavía a uno de los funcionarios del faraón. ¿Quién le puede borrar ese estigma, ese agravio, esa falta? ¿Quién le puede borrar? Tal vez tú piensas que tu sueño está todo pisoteado, hecho pedazos, pero el único que puede reparar tus sueños es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Y cuando llega en ese momento, miren, si José hubiera dicho, ¿saben qué? Yo quiero hablar con Faraón, tengo una palabra para Faraón, se le hubieran reído. ¿Qué puede hablar un esclavo? ¿Qué puede hablar un prisionero? Tú has sido hasta acusado de violación. ¿Cómo tú te atreves a hablar con Faraón? Porque los egipcios pensaban que Faraón era un dios. ¿Cómo vas a hablar tú con nuestro Dios? ¿Qué te crees tú? Lo hubieran matado. Pero la manera que Dios hace que José llegue no es porque él buscó a Faraón. Faraón lo fue a buscar a José a la cárcel. Ustedes saben que Faraón tiene un sueño. 2 funcionarios de Faraón han caído en la cárcel, el copero y el panadero, y José interpreta los sueños que ellos tienen. Uno sale a libertad y vuelve al trabajo con Faraón, el otro muere. Y José le pide al que se libra de la muerte: cuando regresas a tu trabajo, habla bien de mí, mira que me saquen, mira que me ayuden. Pero este hombre se olvida, hasta que Faraón tiene este sueño otra vez, donde las vacas gordas por 7 años y las vacas flacas después de 7 años, y después los manojos de trigo y los manejos de trigo pobres y todo eso. ¿Ustedes se acuerdan de ese sueño? Que venía una sequía y Faraón dice: ¿qué haré? Me tiene mal ese sueño, y consulta con todos sus brujos, hechiceros, adivinos, consejeros, y nadie, hasta que este hombre que había salido de la cárcel recuerda que había un hombre en la cárcel que le reveló su sueño, llamado José. Y Faraón le dice: sáquenme a este hombre de la cárcel. Pero cuando él sale de la cárcel, los egipcios lo afeitan como era la costumbre de los egipcios, lo bañan, lo perfuman, le dan ropa, porque él era un prisionero, él era un esclavo. ¿Se puede imaginar cómo vivía José y cómo estaba vestido José en la cárcel? Y lo llevan delante de Faraón. Cuando José interpreta el sueño, Faraón dice esta palabra, hermanos, en el Génesis 41, verso 38. En el desconcierto de todo lo que se venía, ante la palabra de Dios que le ha revelado a Faraón y José la ha interpretado, delante de todo su reino, delante de todos sus príncipes, Faraón dice: ¿acaso podemos encontrar a alguien como este hombre en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón lo pone como segundo en el reino. Solo él era antes que José. José es el importante, el más importante, el principal. Todo el gobierno de Egipto iba a pasar por la mano de José. Cuando José tenía 17 años, Dios no lo podía usar, porque José estaba muy lleno de él. Pero en el transcurso de todo este tiempo, 13, 14 años, Dios lo ha estado vaciando, rompiendo, quebrando, haciéndolo caso, haciéndolo de nuevo, formándolo aquí, para que esté listo para ser usado. Y en el momento que ya llega el cumplimiento del sueño de Dios, no el sueño de José, José está listo. Pero la parte más importante que le ha tocado aprender a José es perdonar. Porque ustedes saben en el final de la historia que los hermanos vienen, José se hace pasar, se esconde, se disfraza, bueno, pero total los perdona. Los hermanos tenían miedo porque sabían, por nuestra culpa él fue esclavo y todo, seguro que nos va a matar ahora que es un príncipe de Egipto. Pero José aprendió a perdonar, aprendió a amar.
Hermano, si nuestros sueños no nos enseñan a servir, a perdonar, a amar, a bendecir a otros, esos sueños Dios no los puede usar. Si es solamente un sueño tan egoísta en que yo quiero ser reconocido, en que yo quiero viajar, en que yo quiero ser famoso, en que yo quiero tener mucho dinero, no, hermano, vas a tener que pasar por donde José. Y dice estas palabras que ustedes las pueden leer en los capítulos de adelante de Génesis. Ahora entiendo que Dios permitió todo esto para que yo pueda cuidarlos a ustedes, cuidar a mi familia. Qué maravillosas palabras de un hombre maduro que puede estar sobre la ofensa, sobre la herida, sobre la injusticia. En eso se transformó José de la mano de Dios. Pregunto en esta mañana, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres que tienen sueños necesitan ser transformados por Dios para que sus sueños se realicen? Porque, hermano, no es malo soñar que usted tenga una empresa grande, pero sueñe que en esa empresa grande usted va a bendecir a otros, que usted va a ser un ejemplo, un modelo de justicia, que nadie va a tocar su puerta sin que encuentre ayuda, consejo, oración. Que usted no es solamente uno de esos potentados, de esos que llenan las redes sociales, donde nos demuestran cómo gasta la plata y que esto, y que tiene un divorcio y tiene otro divorcio y tiene un hijo aquí, una hija acá, y usted es una mujer que es de esto y pura vanidad. Ya de eso hay bastante. Lo que necesita el Ecuador es un José, hermanos. Y quién sabe si ese José usted lo está criando en su casa. ¿Es ese nieto, ese hijo o es usted mismo? Dios es el reparador de sueños. ¿Cuánto lo creen esta mañana?